Página 45. Reverso no es difícil encontrar dedicatorias de este calibre. Cuando esta foto hable, te olvidaré. Pero lo cierto es que todas ellas acaban por hablarnos un día, generalmente cuando ya es demasiado tarde, porque lo que dicen ese día en que al fin uno sabe mirarlas de otro modo se refiere a un suceso agotado e irrecuperable. Se trata de una verdad arqueológica, útil quizás para explicar la historia, pero insuficiente para modificarla. Algo así temía yo respecto a la atmósfera de aquella habitación, que descubriría su secreto el día en que de tal revelación no pudiera obtener ningún beneficio para el presente. Tras el primer vaso de vino, Seis-Dedos me miró perpendicularmente y me dijo: Supongo que ya le habrán contado mi historia. Yo no respondí inmediatamente para no dar muestras de precipitación. Finalmente dije: sí, está bien, respondió. Ya es uno más al saberlo, como usted comprenderá. Continuó al tiempo que masticaba con una corrección excesiva para quien está acostumbrado a vivir solo. No voy a defenderme de los matices que serán distintos según le haya contado la historia el superior o el económico. Pero si voy a decirle algo de lo que se refiere al meollo, y se lo voy a decir de una vez para que usted saque sus propias conclusiones y de este modo sepa a qué atenerse. Es frecuente utilizar nuestra guerra civil como punto de referencia habitual para situar determinados acontecimientos. Fue tan brutal y es tal su capacidad para asombrarnos todavía, que su sola mención, colocada al principio de una cadena de sucesos, hace que estos sucesos, en ocasiones inventados, se contagien del grado de realidad de la propia guerra. Sin embargo, piense usted en qué año comenzó aquel conflicto y calcule después qué edad tendrían que tener ahora quienes lo vivieran. Se lo digo porque creo que usted, hermano Tures, se haya dado cuenta de que en el año 37 ni el superior podía ser superior, ni el económico, ni yo mismo, si me apura, podía haber alcanzado las órdenes mayores en el caso de haber seguido los estudios eclesiásticos. Llegado a este punto, se calló unos instantes para dedicar sus energías al almuerzo o para darme tiempo a reflexionar sobre una información que, al tiempo de resultar asombrosa, delataba una vez más mi escasa capacidad crítica frente a las indicaciones de la realidad. Esto no sería grave si yo no me hubiera propuesto combatir dicha realidad. Pero ¿quién puede enfrentarse a un enemigo de cuyos informes no es capaz de apreciar las contradicciones más palpables? La referencia a la guerra, como inteligentemente apuntó Seis-Dedos, había conseguido anular una sospecha que ahora recuerdo haber tenido en algún momento durante la exposición de los hechos milagrosos que me hiciera el padre Ramírez. Ejecutivamente, la palabra mentira estuvo presente en mi cabeza en algún momento durante la recepción de datos sobre la vida de Seis-Dedos, pero temo que desapareció en la elaboración definitiva que mi entendimiento hiciera de tal información. He de decir en mi descargo que, aparte de la delicada y confusa situación en que me encuentro,
la edad en estos lugares carece del valor histórico y sentimental que se le atribuye en el mundo. Todos los religiosos que vivimos retirados de los acontecimientos sociales acabamos por adquirir un aspecto semejante a aquellos compuestos en los que no predominan las propiedades de ninguno de sus elementos, lo que en química viene a definir mejor o peor el carácter de neutralidad o indeterminación. Pero lo que entre nosotros toda expresión contraria a la verdad que incluya algún dato relativo a la duración o a la edad puede pasar fácilmente la censura del entendimiento debido a este carácter indeterminado que acaban por adquirir nuestros rostros. No entiendo, dije al fin, aparentando indiferencia. ¿Por qué me han contado esta historia? No espere, replicó Cerdedos, que sea yo quien se lo explique, hermano Turis. En todas las comunidades o mundos muy cerrados se dan esa clase de leyendas que la comunidad incorpora tarde o temprano a su tradición. Y este concepto, el de tradición, se incluye entre sus posibilidades de discriminar lo verdadero de lo falso, porque su significado más profundo es el de transmisión o entrega, con lo que toda entrega tiene de traición, y por lo tanto es una suerte de alianza o amálgama entre cosas que tienen naturalezas distintas, como lo verdadero y lo falso, pero también lo bueno y lo malo. Como a todo esto, Cerdedos no dejaba de llenar mi vaso cada vez que yo daba un sorbo. Pronto comencé a sentir, junto al desasosiego producido por la situación, una especie de alegría que se inició en el punto del pecho abriéndose en abanico hasta alcanzar la zona del cuello, donde se comprimió para pasar a su través y desplegarse luego nuevamente en dirección a las sienes. Mis enemigos, los curas, estaban a más de medio kilómetro impartiendo clases a sus crías o recorriendo con ánimo vigilante los pasillos del antiguo convento, mientras yo, Turis, inteligente terrorista, circunstancialmente en apuros, bajaba la guardia después de algunos meses de tensión. ¿Qué hace usted aquí entonces? Pregunté. ¿Puede usted suponer por la vida que llevo que estoy sometido a un chantaje? Digamos que vivo bajo el peso de un secreto que solo conocemos los curas y yo, y que las dos partes nos interesa conservar. Pero de eso a la historia que cuentan sobre mí hay una distancia calculable. Todo esto es muy raro, dije ahora, intentando alargarle. Nunca me pareció usted un campesino, pero además hoy tengo la sensación de estar ante un hombre culto. Su modo de expresarse, su manera de presentar los hechos a que se refiere, me hace pensar en alguien que está fuera de su sitio. Todos estamos más o menos fuera del lugar mientras vivimos, pero es que además a las gentes como usted, que sienten un gran aprecio por sí mismas, es relativamente fácil sorprenderlas. No me mire así,
he conocido a varios de condición semejante a la suya. Sé que tiene cierta tendencia a proponerse como modelos de comportamiento para el resto de los mortales. Por eso, cuando encuentran a alguien que ha alcanzado un gran aceptable de reflexión sobre su propia vida, se quedan sorprendidos y admirados. Tal vez no me ha entendido usted, Cerdedos. Vuelve a equivocarse, hermano. Es usted el que no entiende nada. Yo tengo demasiados años sobre las costillas para quedarme confundiendo por unos modales como los suyos. El vino y la comida se habían terminado. Cerdedos se levantó e hizo los gestos y los ruidos característicos del que ha dado por cerrada una situación o actividad e invita a los demás a que le sigan. Yo permanecía sentado, revolvía las migas de pan que habían quedado sobre la mesa y mantenía mi mirada rencorosa en un punto del tablero. Las cosas no podían quedar así. Estaba dispuesto a aceptar su complicidad o su desprecio, pero nunca su indiferencia. Calculando confusamente el riesgo, dije: ¿puedo contar con usted si llegara a necesitar ayuda? Es usted un hombre débil, respondió a mis espaldas desde algún punto de la oscura habitación. La experiencia me dice que de la alianza con un temperamento débil no se obtiene más que dolores de cabeza. Si necesita algo concreto, pídamelo, pero no me mezcle ninguna historia con los curas. Lo último me parecía una concesión. Preferí dejar las cosas en ese punto y me levanté dirigiéndome a la puerta. Cerdedos me detuvo con un ruido inarticulado. Cuando me di la vuelta, él se incorporaba cerrando el baúl sobre el que había permanecido inclinado. Vino hacia mí con un objeto oscuro entre las manos. Tenga, dijo entregándome una botella de coñac. Escóndela bajo la sotana cuando suba a la casa. Tabaco no le ofrezco porque he observado que fuma cuanto quiere sin ningún problema. Salimos. Página 48, capítulo 6. Estamos ya en los primeros días de diciembre y las fuertes heladas que Cerdedos temía han venido a endurecer aún más nuestro trabajo. A finales del mes anterior, aprovechando un tiempo excepcionalmente soleado, conseguimos terminar con todo lo relativo a las abejas. La fecha era ya bastante tardía y creo que se ha producido un número de muertes que Cerdedos considera aceptable dada la situación. Recogimos unos 8 o 10 bidones de miel que ahora estamos intentando envasar con serias dificultades, ya que las bajas temperaturas la han endurecido hasta extremos que a mí me parecen sorprendentes. Así pues, hemos tenido que recurrir las tardes que nos dedicamos a ello, a hacer una pequeña hoguera que alimentamos continuamente y sobre la que colocamos la zona del grifo del bidón. De este modo, la miel se derrite y cae, pero es tal el frío que el chorro vuelve a solidificarse antes de alcanzar el envase de cristal. Trabajamos al aire libre, protegidos apenas por un muro de piedra y 4 tablas que en su día debieron de cumplir
alguna función protectora o de asilo. Por fortuna, nos ayuda en este trabajo Jesús, un muchacho de tercero del que me había hablado Cerdedos, del que yo hablé al padre Ramírez, para que estudiara la posibilidad de prestárnoslo a las horas sueltas. En realidad, conozco a Jesús desde el principio de mi estancia en este lugar. Ignoraba su nombre, pero conocía bastante bien su aspecto y su sonrisa. Su mirada se cruzó con la mía y el día mismo en que llegué con mi maleta a la puerta del seminario, y desde entonces no ha dejado de atravesarme un solo instante. Él era el bulto que vi en la lavandería cuando nos quedamos sin luz. Yo iba un poco bebido al cuarto del Padre Superior. Estará entre los 13 y los 15 años. Tiene un pelo muy fino, de color claro, que acusa cada uno de los movimientos de su cabeza o de su cuerpo, como si tratara de una fibra sintética colocada sobre el cráneo por medios artificiales. Cuando Jesús salta, corre o gira la cabeza hacia otro lado con un movimiento un poco brusco, este pelo suyo, ligeramente ondulado y tan perfecto como la mejor falsificación de su deseo, resbala sobre sí mismo y cae sobre su frente. He observado que el gesto de Jesús para retirarlo de ahí tiene enloquecida a media comunidad.